La decisión que lo cambió todo llegó en una fría noche sobre Titán, donde el Consejo Galáctico se reunía bajo una cámara de cristal y estrellas. Los embajadores de la humanidad permanecían allí, orgullosos pero ansiosos, envueltos en las desgastadas banderas de la Tierra. Durante décadas, nos habíamos abierto paso en el cosmos, comprando nuestro lugar en la mesa con sangre, sudor y una terquedad implacable. Creíamos habernos ganado el respeto. Lo que obtuvimos fue el exilio. El decreto del Consejo fue breve, tajante y humillante. La humanidad fue despojada de su asiento, su voz y su derecho al comercio interestelar. Nos llamaron inestables, peligrosamente agresivos, incapaces de unirse a la gran armonía de las civilizaciones. Sus palabras cargaban con el peso de siglos de prejuicios. Como si hubieran estado esperando este momento desde que la primera nave espacial humana despegó, nuestra delegación salió en silencio. Pero yo, el capitán Darius Hall de la Flota Unida Terran, sentí algo más crecer en mi interior. Rabia, no de la que arde rápido y se desvanece, sino de la lenta y constante que se endurece hasta convertirse en acero. El Consejo creyó habernos liquidado con una votación. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la reacción fue una mezcla de desesperación y furia. Miles de millones sintieron la bofetada en la cara. Colonias enteras entraron en pánico, sabiendo que la protección del Consejo ya no se extendía a ellos. Las naves mercantes fueron rechazadas en puertos extranjeros. A nuestra gente la llamaron forajidos de la noche a la mañana. Pero si el Consejo esperaba que nos arrastráramos, olvidaron quiénes somos. La humanidad nunca había sido bienvenida en la historia. Siempre habíamos aceptado lo que se nos negaba. Las primeras reuniones secretas comenzaron en los búnkeres subterráneos de Luna. Representantes de gobiernos destrozados, señores de la guerra, científicos y soldados se reunieron alrededor de viejas mesas de acero. No hubo discursos sobre paz ni reconciliación. En cambio, hubo una pregunta que se repetía una y otra vez. Si el Consejo no nos da un trono, ¿cómo construimos el nuestro? Mi flota era pequeña entonces, apenas 2 docenas de naves. Pero tenía hombres y mujeres que me seguirían hasta la boca de un hijo si les dijera que existía la posibilidad de que respondiéramos con fuego. Vi en sus ojos la misma hambre que ardía en los míos. Estábamos cansados de rogar por reconocimiento. Lo aprovecharíamos. El plan era una locura. Y quizá por eso funcionó. La humanidad estaba dividida en cientos de colonias. Pero el exilio nos dio unidad. El Consejo pensó que nos había aislado. Pero en realidad, nos había dado un enemigo común. Forjaríamos un imperio no mediante tratados, sino mediante la rebeldía. Cada colonia en la lista negra, cada puesto de avanzada abandonado, cada humano abandonado en el vacío sería reunido bajo una sola bandera. La nuestra. Nuestro primer objetivo fue el mundo minero de Careron, abandonado por las patrullas del Consejo en cuanto se aprobó el decreto. Los piratas descendieron como buitres, esclavizando a nuestra gente y dejando el planeta completamente vacío. Recuerdo la noche en que contraatacamos. Mi flota abandonó la disformidad, con las armas encendidas. Y por primera vez en siglos, los piratas aprendieron a temer el nombre humano. No negociamos. No perdonamos. Los borramos de la órbita. Llovía fuego hasta que los cielos se tiñeron de rojo con sus cascos en llamas. Los supervivientes imploraron clemencia. No la obtuvieron. Esa noche, izamos un nuevo estandarte sobre Carrión. No el azul y verde de la tierra que nos traicionó, sino negro como el vacío, con una corona carmesí tallada en él. Un trono propio, construido a fuego y sangre. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora por las colonias. La humanidad ya no era un pueblo disperso mendigando migajas. Nos uníamos, nos endurecíamos, nos convertíamos en algo que el Consejo nunca quiso ver. Un poder que no podían ignorar. Uno nacido de la traición y agudizado por la rabia. Y a medida que los primeros meses de nuestro exilio se convertían en años, empecé a comprender algo peligroso. Ya no luchábamos solo por sobrevivir. Luchábamos para demostrar que merecíamos el trono que el Consejo nos negaba. Y en el fondo, sabía que no pararíamos hasta que las estrellas se doblegaran a la voluntad de la humanidad.
El estandarte negro sobre Carrion era más que un símbolo. Era una promesa. La primera vez que estuve bajo él, con el humo de la batalla aún elevándose del paisaje destrozado, sentí algo en lo profundo de mi pecho. El consejo nos había expulsado como perros, pero ahora éramos lobos. Carrion había demostrado que nuestro pueblo ya no solo quería protección. Quería venganza. Quería un trono ante el cual arrodillarse, uno hecho por sus propias manos, no un regalo de alienígenas que nos habían juzgado indignos. Pero ganar un solo mundo no era nada. Mantenerlo decidiría si vivíamos o moríamos. Corion estaba marcado, sus ciudades destruidas, sus minas reducidas a roca. Los piratas no habían dejado atrás más que cadenas y cenizas. Las primeras semanas fueron un caos. Miles de esclavos liberados salían tambaleándose de los campamentos subterráneos, medio muertos de hambre y destrozados. Teníamos que alimentarlos, vestirlos y recordarles que volvían a ser humanos. Nuestra flota racionó los pocos suministros que teníamos, y envié equipos de rescate a los restos de los barcos piratas para despojarlos hasta la última gota de metal utilizable. Recuerdo caminar por los campamentos una noche, pasando junto a los rostros demacrados de mineros y niños con ojos demasiado hundidos para su edad. Una mujer me agarró del brazo. Sus manos temblaban al intentar hablar. Tú, volviste por nosotros. No tuve respuesta, solo un asentimiento. Pero la forma en que me miró, como si fuera algo más que un soldado, se me quedó grabada en la memoria. Esa noche estuve con mis oficiales dentro de las ruinas del palacio del gobernador. Allí estaba el comandante Roth, un viejo marine con cicatrices en el rostro. La doctora Elra Vance, quien dirigió una de las divisiones de investigación de la Tierra antes de que el Consejo la incluyera en la lista negra, y el teniente Cray, joven, temerario y leal hasta la médula. Juntos, sentamos las bases de algo más grande que la guerra. No podemos simplemente librar batallas, dijo Elra con voz aguda. Necesitamos industria, infraestructura. Si no construimos, moriremos de hambre. Y si no luchamos, seremos aplastados, gruñó Roth. Los ejecutores del Consejo vendrán. Quizás no hoy, pero pronto. Ya lo saben. Los dejé discutir porque ambos tenían razón. La humanidad siempre se había dividido entre constructores y guerreros, pero ahora teníamos que ser ambos. Construiremos sobre Carrion, dije finalmente, no porque esté lista, sino porque necesitamos demostrar a cada colonia abandonada que la humanidad ahora se vale por sí misma. Carrion será nuestra forja. De sus cenizas se forjará nuestro trono. Y así comenzamos. Naves salían de la órbita a diario, rescatando restos de naufragios, asaltando depósitos olvidados, incluso desmantelando colonias humanas medio abandonadas que eran demasiado débiles para resistir. Cada perno, cada viga, cada fragmento de tecnología era arrastrado de vuelta a Carrion y reutilizado. Los mineros que una vez se rompieron la espalda bajo los látigos piratas ahora fundían acero para nuestras naves de guerra. Niños que habían crecido encadenados aprendieron a portar rifles. Sus ojos ardían con una furia indomable. La noticia se extendió rápidamente. Las colonias abandonadas a su suerte enviaron enviados desesperados por formar parte de algo más grande. Algunos vinieron voluntariamente, jurando lealtad al estandarte negro. Otros se resistieron, aferrándose a la falsa esperanza de que el Consejo los perdonaría. Les dimos una opción: arrodillarse o arder. La mayoría eligió arrodillarse. Los que no lo hicieron. Los cielos de Carrion volvieron a iluminarse de rojo. El Consejo no podía ignorarnos para siempre. Enviaron su primera respuesta 6 meses después de la caída de Corion. Estaba en la cubierta de mando del Iron Rain cuando sonaron las alarmas. 3 elegantes naves del Consejo irrumpieron en el sistema, con cascos plateados que brillaban con la arrogancia de civilizaciones que habían gobernado las estrellas durante milenios. Su comandante envió un mensaje a través del vacío. Humanos, están violando el decreto. Abandonen este mundo inmediatamente o serán destruidos. Casi podía oír la burla tras sus palabras. Para él, no éramos más que alimañas agazapadas en territorio que no merecíamos. Abrí el canal y les di la única respuesta que merecían. Este es espacio humano. Márchense o mueran.
Las naves del Consejo se rieron de nosotros. A su manera, creían que 3 fragatas podrían destrozarnos. No comprendían la furia de un pueblo que no tenía nada que perder. La batalla fue salvaje. Nuestras naves no eran elegantes ni avanzadas. Eran cascos improvisados, armados con armas obtenidas de media docena de fuentes. Pero luchamos como demonios. La lluvia de hierro se lanzó de frente contra su formación. Los escudos rugieron bajo la embestida mientras los marines de Roth abordaban una de las fragatas en un ataque suicida. Todavía recuerdo su voz por el comunicador. Destrozada por la sangre y el fuego. Les arrancaremos la garganta, capitán, aunque ardamos con ellos. Al final, 2 fragatas eran restos a la deriva, y la tercera salió cojeando del sistema con sus motores en llamas. Habíamos perdido 5 naves y cientos de hombres, pero el sistema era nuestro. Por primera vez en la historia, el Consejo se vio obligado a retirarse ante el acero humano. La noticia corrió como la pólvora por las colonias. Los susurros se convirtieron en rugidos. El Consejo puede ser derrotado. La humanidad, se aclara la garganta, puede alzarse. Pero la victoria tuvo un precio. Caminé por las cubiertas de la lluvia de hierro después de la batalla, pisando placas quemadas y manchas de sangre. Demasiados rostros habían desaparecido, rostros que había conocido, voces que nunca volvería a oír. Cada nombre se grabó en mi memoria como una cicatriz. Y, sin embargo, no sentí arrepentimiento, solo determinación. Sus muertes no fueron en vano. Nos habían comprado legitimidad, lo único que el Consejo creía que nunca podríamos conquistar. En los meses siguientes, más colonias se doblegaron. Carrallon se convirtió en el corazón de un nuevo imperio, un mundo trono en ciernes. Las fábricas se alzaron donde antes había ruinas. Los buques de guerra salieron de rudimentarias cadenas de montaje. Los niños memorizaron el credo del estandarte negro. No nos inclinamos ante nadie más que ante nosotros mismos. Pero el poder siempre engendra enemigos, incluso dentro. Algunas colonias se resistieron a nuestro gobierno, no por lealtad al Consejo, sino por miedo a lo que nos estábamos convirtiendo. Decían que no éramos mejores que los tiranos contra los que combatíamos, que nuestro estandarte era solo otra cadena. Y quizá tuvieran razón. La diferencia era simple. Nunca volveríamos a ser nosotros los encadenados. Una de esas colonias era Elian Prime, un mundo fértil, rico en agua y recursos. Se negaron a jurar lealtad, proclamando su independencia. Les di advertencias, ofertas, oportunidades para unirse voluntariamente. Los escupieron a todos. Así que llegamos en masa. Lideré la flota personalmente. El reinado de hierro a la cabeza. Las defensas de Elen, se aclara la garganta, eran fuertes, más fuertes de lo que esperaba. Los cañones orbitales destrozaron 2 de nuestros cruceros antes de que abriéramos una brecha en sus escudos. En la superficie, sus milicias luchaban como bestias acorraladas, desesperadas por defender sus hogares. Por un momento, casi los admiré. Pero la admiración no gana imperios. La batalla por Elian Prime duró 6 días. Al terminar, el mundo ardió. Sus ríos bullían con los escombros. Sus cielos estaban negros de humo. Miles murieron, quizá decenas de miles. Me quedé en la superficie mientras el estandarte negro se alzaba sobre su capital y sentí una opresión en el pecho. ¿Era esto conquista o masacre? ¿Importaba? El Consejo no nos había dejado otra opción que convertirnos en lo que más temían. Y, sin embargo, incluso mientras Elian ardía, más colonias acudían a nosotros. Miedo y respeto, 2 caras de la misma moneda. El trono que estábamos construyendo ya no era solo una idea. Era real, elevándose en sangre y hierro sobre las estrellas. Aún así, en la tranquilidad de mis aposentos, a veces me preguntaba en qué nos estábamos convirtiendo. ¿Era este el destino de la humanidad o mi propia locura lo que nos impulsaba? ¿Estábamos construyendo un futuro o simplemente forjando venganza en el fuego? La respuesta quizás estuviera más adelante. Porque a medida que nuestro imperio crecía, también lo hacía la ira del Consejo. Nos habían subestimado una vez. No volverían a cometer el mismo error.
Los informes susurraban sobre flotas que se reunían. Vastas armadas se preparaban para aplastarnos de una vez por todas. Pero ya no era el capitán de una flota desesperada. Era el comandante de un pueblo unido por la traición y el fuego. Y si el Consejo creía que el exilio nos había debilitado, estaban a punto de descubrir la verdad. Ya no pedíamos un trono. Estábamos construyendo uno. Y si las estrellas se interponían en nuestro camino, las quemaríamos y forjaríamos otras nuevas desde las cenizas. Llegaron al amanecer sobre los cielos de Carrallon, borrando las estrellas que habíamos reclamado con tanto esfuerzo. Durante meses, habíamos oído rumores de la movilización del Consejo, flotas reuniéndose en las fronteras, armadas repletas de naves de todos los rincones de su imperio. Había rezado para que fuera una exageración, la clase de rumores que se extendían rápidamente entre colonos asustados. Pero la primera vez que la flota del Consejo rompió la disformidad sobre nuestro mundo trono, supe la verdad. El Consejo no estaba enviando un mensaje esta vez. Estaban enviando la extinción. Me encontraba en el puente de la lluvia de hierro mientras la pantalla táctica se iluminaba con contactos. Docenas, cientos. Un mar de cascos plateados se extendía por el vacío. Cada uno relucía con la arrogancia de una civilización que se creía intocable. Frigots, destructores, portaaviones, incluso dreadnoughts. Su número empequeñecía al nuestro 10 veces. A mi lado, el comandante Roth gruñía en voz baja, con una sonrisa sombría en su rostro marcado. Así que por fin han decidido tomarnos en serio. La doctora Vance permanecía rígida al fondo del puente, con los brazos cruzados, y su mirada penetrante delataba un miedo que jamás expresaría en voz alta. Esto no es una batalla. Esto es exterminio. Tenía razón. Sobre el papel, no teníamos ninguna posibilidad. Nuestra flota era un mosaico de naves rescatadas y cascos de guerra construidos a toda prisa. Nuestros soldados eran menores, refugiados y huérfanos convertidos en luchadores. Contra el poder combinado del Consejo, éramos hormigas intentando detener una tormenta. Pero las hormigas muerden, y la humanidad tenía dientes. Abrí el comunicador con la flota. Miles de voces crepitaron. Capitanes, pilotos, marines, colonos, acudían a la carga. Podía oír su respiración, su silencio, su espera de palabras que les dieran fuerza. Este es el capitán Hall, dije con voz firme, aunque sentía el pecho como un horno. El Consejo cree que hoy es el día en que la humanidad muere. Creen que nos arrastraremos de vuelta a la tierra donde creen que pertenecemos. Creen que nos derrumbaremos como perros bajo sus botas. Se equivocan. Dejé que el silencio se cerniera sobre mí y luego golpeé el brazo de mi silla con el puño. Somos humanidad. Hemos sido encadenados, golpeados, exiliados, traicionados. Y aún así nos levantamos. Siempre nos levantamos. Hoy no luchamos por sobrevivir. Hoy luchamos por nuestro trono. Que el Consejo se ahogue en las cenizas de Carrallon antes de arrebatárnoslo. El rugido que siguió sacudió el sistema de comunicación. Vítores, gritos, maldiciones, voces que ardían de furia. Tenían miedo, sí, pero el miedo y la rabia juntos hacen a los hombres peligrosos. La primera oleada llegó minutos después. Las fragatas del Consejo se lanzaron al sistema, ágiles y rápidas, destrozando el vacío con sus armas. Nuestra red de defensa exterior cobró vida. Cañones de iones, torretas de misiles y minas orbitales. Las explosiones estallaron en la oscuridad cuando las fragatas encontraron una resistencia inesperada. Bajo la lluvia de hierro, nos dirigimos directos hacia el fuego. Las ráfagas de plasma martillaron nuestros escudos, haciendo temblar la cubierta bajo mis pies. Roth gritó órdenes a los artilleros, mientras Cray, imprudente como siempre, nos guiaba a través de las formaciones enemigas como un depredador entre sus presas. Embestimos una andanada de fragatas, partiendo su casco por la mitad, y luego desatamos una descarga contra otra. Aún así, por cada nave del Consejo que destruíamos, 2 más ocupaban su lugar. Las horas se sucedían. La batalla se extendía por todo el sistema. Los campos de escombros se volvían tan densos que convertían el vacío en un cementerio.
Naves humanas ardían junto a naves alienígenas. Sus restos flotaban juntos como si estuvieran unidos por el destino. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de hombres y mujeres muriendo en el fuego y el silencio. Pero nos negamos a rendirnos. En tierra, Carrion se convirtió en un campo de batalla. Las cápsulas de desembarco rugían en la atmósfera, desorganizando a las tropas del Consejo, imponentes soldados con armaduras relucientes, criados para la guerra. Nuestras milicias los recibieron en las calles con rifles y cuchillos. Cada callejón se convertía en un campo de batalla. Niños que antes solo conocían las cadenas ahora luchaban con rifles de plasma robados. Sus gritos resonaban por las ciudades en ruinas. Recibí informes de batallones enteros aniquilados, pero también de victorias, emboscadas, trampas, últimas y desesperadas resistencias donde los humanos arrastraban a sus enemigos consigo. Carrion sangraba, pero no se doblegó. Al tercer día, el Consejo había perdido más de lo que jamás habían imaginado. No lo suficiente como para inclinar la balanza, pero sí lo suficiente como para herir su orgullo. Y el orgullo es algo peligroso. Al cuarto día, sus dreadnoughts atacaron. Nunca olvidaré la escena. La soberana de la unidad, una nave tan enorme que arrasó medio planeta al descender a órbita baja. Sus cañones desataron tormentas de fuego que destrozaron cruceros humanos enteros de una sola salva. Nuestra flota se dispersó como una presa ante un depredador demasiado grande para combatir. En el puente, sonaron las alarmas. El casco se estremeció al ser destrozado por el plasma. Cray gritó desde la guarida. No podemos superar a esa cosa en armamento. Tenemos que correr. Correr. Gruñó Roth, se aclara la garganta. Y dejar que Carrion arda sobre mi cadáver. Entonces será exactamente así, espetó Elra, pálida. Si no nos adaptamos, todos seremos cadáveres orbitando este mundo. Guardé silencio un momento, mirando el mapa táctico. Tenía razón. Una lucha directa era un suicidio. Pero había otra opción. Entonces no la superamos en armamento, dije lentamente. La desangraremos. Lanzamos el plan en cuestión de horas. Los grupos de ataque se separaron de la flota principal, hostigando a las escoltas de los dreadnoughts, atrayéndolas a emboscadas en los campos de escombros. Las naves suicidas embistieron sus cascos, detonando los reactores en ráfagas al rojo vivo. En tierra, las células de la resistencia coordinaban ataques contra las líneas de apoyo atmosférico de los dreadnoughts, cortando su suministro de refuerzos. Cada ataque costaba vidas, docenas, cientos. Pero con cada sacrificio, el soberano de la unidad sangraba. Sus escudos flaqueaban, sus escoltas se reducían, sus cañones se volvían más lentos, menos seguros. Y entonces, por fin, llegó el momento. Teníamos una oportunidad, y era una locura. La lluvia de hierro, medio destrozada y ardiente, se dirigiría directamente al corazón del acorazado. No para destruirlo. Ninguna nave humana tenía ese poder, sino para abrirle el vientre el tiempo suficiente para que Roth y sus marines pudieran abordar. Si pudieran colocar cargas de demolición en el núcleo del reactor, la bestia podría caer. Roth vino a mí antes de la misión. Su rostro lleno de cicatrices era calma, casi en paz. Hemos luchado toda nuestra vida, capitán. Así es como quiero terminarla. Arrancando conmigo a uno de sus dioses. Le agarré el brazo. Serás recordado. Sonrió, feroz y lobuno. No me importa la memoria. Me importa el miedo. Haz que recuerden la mordedura humana. La lluvia de hierro se hundió en la tormenta. El fuego enemigo, radiactivo, arrancándonos pedazos del casco. El fuego rugía por las cubiertas. La tripulación gritaba al derrumbarse los mamparos. Pero Cray la mantuvo firme, guiándonos a través de una cortina de plasma hasta que nos estrellamos contra el costado del dreadnought con un temblor que casi nos destrozó. Los marines de Roth irrumpieron en la brecha, sus gritos de guerra atravesando el caos. Vi cómo sus señales se desvanecían una a una mientras luchaban por adentrarse en la nave. Los minutos se hicieron eternos. Apreté los puños alrededor del reposabrazos hasta que me sangraron los nudillos.
Entonces la voz de Roth resonó, áspera pero triunfante. Cargas preparadas. Reactores en estado crítico. Despéguese, capitán. Nos alejamos, con los motores rugiendo mientras el Dreadnought se convulsionaba. Una luz brilló en su núcleo, más brillante que un sol. Y entonces, con un rugido que estremeció los cielos, el soberano de la unidad se desgarró. La onda expansiva atravesó el campo de batalla. Las naves del Consejo se dispersaron, rompiendo sus formaciones. Por primera vez, la poderosa armada del Consejo flaqueó. La humanidad había matado a un dios. Pero el precio, el reino de hierro apenas se mantenía unido. La mitad de nuestra flota había desaparecido. Roth y todos los marines que lo acompañaban eran cenizas en el vacío. Querrión era un páramo. Los cráteres de su ciudad, su gente reducida a supervivientes que arañaban los escombros. Y, sin embargo, en el silencio tras la muerte de los Dreadnoughts, lo sentí. Esperanza. Habíamos resistido la ira del Consejo y habíamos sobrevivido. No solo sobrevivimos, los habíamos ensangrentado. Por primera vez en su historia, el Consejo se vio obligado a retirarse de un mundo que pretendía destruir. Esa noche, mientras yo permanecía bajo el estandarte negro sobre Carrallon, los supervivientes se reunieron. Miles se arrodillaron en silencio, contemplando el trono que estábamos forjando con sangre y hierro. Les hablé no como un capitán, sino como algo más. Intentaron aniquilarnos. Fracasaron. Volverán con más fuego, más flotas, más odio. Pero seguimos aquí y no nos detendremos. El Consejo podrá gobernar las estrellas. Pero la humanidad gobernará su trono, aunque tengamos que forjarlo de sus cadáveres. Los vítores que siguieron estremecieron las calles en ruinas. No era victoria. Todavía no. Pero era supervivencia. Y la supervivencia bastaba para prometer algo mayor. Porque ahora el Consejo nos temía. Y el miedo era la primera piedra en la fundación de un imperio. Las ruinas de Carrallon aún ardían cuando empezamos a planear nuestra primera guerra de expansión. El Consejo había venido a aniquilarnos. Y aunque los habíamos ensangrentado, su retirada no fue piedad. Fue cálculo. Volverían más fuertes, con más naves, más ejércitos, más determinación. Si nos manteníamos a la defensiva, Carrion acabaría cayendo, y con ella la humanidad. Eso lo tenía claro mientras caminaba por las calles del mundo trono destrozado. La ceniza se aferraba a todo: las paredes, el aire, la gente. Los niños jugaban entre los escombros como si fuera natural, porque para ellos lo era. Hombres y mujeres limpiaban escombros, rescataban chatarra, construían refugios improvisados donde antes había casas. Todos los rostros estaban cansados, marcados, pero vivos. Vivos porque nos habíamos negado a arrodillarnos. El comandante Roth había muerto en el incendio a bordo del soberano de la unidad, y su ausencia era una herida que sentía a cada hora. Sus hombres, los que habían vivido, me miraban ahora con ojos que exigían que su sacrificio significara algo más que la supervivencia. Reuní a mis consejeros en la cámara de guerra. El Ravance, fría y calculadora como siempre, con ojos que veían el futuro como ecuaciones. El joven teniente Cray, salvaje por el fuego y una lealtad temeraria, y nuevos líderes surgiendo de las cenizas de la batalla. Hombres como Joran Kell, un soldado retirado convertido en soldado, con la voz cargada por el peso de representar a la gente común, y el almirante Severin, un antiguo contrabandista cuya astucia lo hacía invaluable en asuntos de guerra. Nos quedamos alrededor de la mesa hueca, cuya luz azul parpadeante proyectaba sombras sobre sus rostros. El Consejo está herido, pero no roto, comenzó Aira con voz aguda. Se reagruparán. La próxima vez enviarán no un Dreadnought, sino una flota. No podemos luchar contra ellos solo desde Carrallon. Necesitamos recursos, astilleros, aliados. Necesitamos territorio. En otras palabras, dijo Severrón con una sonrisa burlona, tenemos que dejar de esperar a que vengan y empezar a luchar contra ellos. Cray golpeó la mesa con el puño. Sí, golpeémoslos donde más les duele. Nunca esperarán que ataquemos primero. Y si fallamos, murmuró Joran.
Entonces condenaremos a lo que queda de nosotros. Ya hemos perdido demasiados. Los miré a todos. Cada voz transmitía verdad, miedo, rabia, cálculo. Pero en el fondo, sentía la misma hambre que me corroía desde el principio. No sobrevivimos escondiéndonos, dije al fin. Sobrevivimos construyendo. El Consejo nos expulsó de su trono. Así que construiremos uno propio. No aquí. No solo en Coron. En todas partes, mundo por mundo, sistema por sistema. Forjaremos un imperio desde las estrellas, y cuando el Consejo regrese, no se enfrentarán a un pueblo aferrado a la vida. Se enfrentarán a un imperio forjado a fuego. Nadie discutió después de eso. El primer objetivo era obvio. Base Prime, una fortaleza del Consejo a lo largo de las rutas comerciales, rica en industria, defendida, pero no con fuerza. Y lo más importante, estaba cerca. Si lográbamos tomarla, no solo tendríamos las líneas de suministro del Consejo, sino también acceso a los astilleros que necesitábamos desesperadamente. El plan era brutal en su simplicidad. Golpear rápido. Golpear con fuerza. Y demostrarle a la galaxia que la humanidad ya no estaba enjaulada a la sombra de Carrion. Partimos con todo lo que nos quedaba. La lluvia de hierro lideró la carga, con las cicatrices aún abiertas, pero sus cañones ardían con más intensidad que nunca. A nuestro lado volaba la Corona Negra, un nuevo acorazado improvisado con los restos de cruceros del Consejo destrozados. Nuestra flota era ahora mayor. Docenas de naves de colonias que se habían doblegado tras Karan. Algunas apenas eran aptas para el espacio, otras eran orgullosos cascos de guerra, pero juntas eran el martillo que azotaríamos a Base Prime. La batalla era un caos. Las defensas del Consejo se erizaron en cuanto salimos de la curvatura. Los cañones orbitales escupieron fuego y su flota de guarnición corrió a nuestro encuentro. Los cascos plateados brillaban en el vacío, superándonos en número 2-1. Pero donde ellos tenían disciplina, nosotros teníamos furia. Nuestras naves se lanzaron contra sus líneas con temerario abandono, abriendo agujeros en sus formaciones. Los ataques suicidas destriparon sus portaaviones. Las barcazas de misiles de nuestras fragatas improvisadas destrozaron a sus destructores. En la lluvia de hierro, me encontraba al timón, ladrando órdenes como si cada palabra pudiera doblar las estrellas. Pilotar la manía era una locura, abriéndose paso entre tormentas de fuego que deberían habernos aniquilado. Los incursores de Sever atacaron por los flancos, sembrando la confusión en las líneas del Consejo. Y entonces desatamos nuestra arma, el rompecoronas. Era el diseño de Elra, un cañón monstruoso improvisado con tecnología robada del Consejo y la desesperación humana. Montado en la Corona Negra, cargó con un grito de poder y luego disparó un único rayo de energía abrasadora que atravesó el crucero de mando del Consejo. Un disparo, una nave convertida en escoria fundida. La marea cambió. Al anochecer en los cielos de Base Prime, la flota del Consejo estaba en ruinas. Los supervivientes huyeron al vacío, con sus cascos plateados ardiendo al correr. Descendimos sobre el planeta, nuestras naves de desembarco desgarrando la atmósfera, desorganizando a los soldados humanos en las calles de sus brillantes ciudades. Bevelis Prime nunca había conocido el miedo hasta ese día. Su gente gritó mientras nuestros ejércitos arrasaban, derribando los estandartes del Consejo e izando la corona negra en su lugar. La resistencia fue feroz, pero breve. La guarnición del Consejo luchó con valentía, pero nosotros teníamos algo que ellos no tenían. La rabia se agudizó hasta convertirse en unidad. Al final de la segunda semana, Base Prime nos pertenecía. Me encontraba en el balcón de su gran ciudadela, contemplando la ciudad conquistada. El humo se elevaba en la distancia. Mi gente llenaba las calles vitoreando, coreando mi nombre, cantando por la humanidad. Por primera vez, lo sentí plenamente. Ya no solo luchábamos, conquistamos. Y la conquista transforma a los hombres. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Bevelis Prime se convirtió en nuestra joya. Nuestra primera conquista verdadera más allá de la supervivencia. Sus astilleros cobraron vida bajo control humano, produciendo naves de guerra a una velocidad inimaginable. Sus fábricas suministraban armas,
armaduras, alimentos, todo lo que necesitábamos para impulsar nuestro creciente imperio. Pero la conquista trajo consigo sus sombras. Celebré consejos con Elra y Severín, discutiendo la asignación de recursos, la producción de naves y las estrategias de expansión. Cada discusión parecía centrarse en una misma pregunta: ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Elira abogaba por la eficiencia a toda costa. La gente de Velis Prime debía integrarse rápidamente. Quienes se resistieran debían ser eliminados. No podíamos perder el tiempo con clemencia. Sever era más pragmático. El miedo funciona, pero la lealtad perdura. Denles razones para aliarse con nosotros y servirán voluntariamente. Pero si se rebelan, los aplastaremos. Dije poco, porque por dentro me sentía dividido. ¿Éramos liberadores o conquistadores? ¿Importaba? Empezaron a llegar informes sobre duras represiones, ejecuciones, arrestos masivos, distritos enteros purgados de disidentes, algunos ordenados, otros espontáneos. Mientras nuestros soldados descargaban su ira contra quienes una vez habían aplaudido al Consejo, me dije que era necesario, que este era el precio del imperio, que el sacrificio de Roth, las cenizas de Querrión, exigían que nunca flaqueáramos, que nunca nos ablandáramos. Pero algunas noches, cuando los vítores se desvanecían y el silencio de mis aposentos me envolvía, me preguntaba si nos estábamos convirtiendo en los mismos monstruos que el Consejo nos había acusado de ser. Aún así, el imperio crecía. Con Velis Prime bajo nuestro estandarte, más colonias se unieron a nosotros. Algunas por miedo, otras por esperanza. Nuestras flotas se duplicaron, luego se triplicaron. La corona negra se extendió por las estrellas, pintada en agujeros, quemada en ciudades, grabada en los corazones de hombres que una vez fueron olvidados. Y el Consejo siempre observaba. Enviaban enviados una vez ofreciendo condiciones, reconocimiento, comercio, incluso un asiento una vez más en su mesa. Si nos arrodillábamos, me negaba. La humanidad no se arrodilla ante ningún trono excepto el suyo, le dije a su enviado antes de enviar su nave de vuelta en llamas. Fue imprudente. Fue peligroso, pero también era la verdad. Nunca se podía confiar en el Consejo. Ya lo habíamos aprendido con sangre. La guerra era inevitable. Guerra verdadera, no incursiones ni escaramuzas, sino imperio contra imperio. En los últimos días de la conquista de Velis Prime, mientras nuestra nueva flota se preparaba para zarpar, volví a estar en el balcón de la ciudadela. Bajo mí, miles de humanos vitoreaban, sus voces se alzaban como un trueno. No veían al hombre desgarrado por las dudas, atormentado por los fantasmas de Kion y Roth. Solo veían a su líder, su capitán, su emperador. Y quizás en eso tenía que convertirme, porque el Consejo regresaba. Y esta vez, la humanidad no sería la perseguida. Esta vez, seríamos los conquistadores. La corona negra se extendió por las estrellas como un reguero de pólvora. Desde las cenizas de Careron hasta los astilleros de Velis Prime, nuestro imperio creció con un hambre insaciable. Pero la conquista es como el fuego. Una vez que comienza, no se puede contener. Se extiende, devorando todo a su paso, dejando solo ruina o renacimiento. Lo vi en los rostros de mi pueblo. Donde antes había miedo, ahora había orgullo. Donde antes había cadenas, ahora había un propósito. Pero bajo el orgullo, bajo el fuego, también había algo más oscuro. Rabia. Una rabia que exigía no solo supervivencia, ni solo libertad, sino dominación. El Consejo nos había dado el exilio. Nosotros les daríamos la guerra. Comenzó con incursiones en los sistemas fronterizos. Las flotas de la separación atacaron primero. Veloz y despiadado. Los convoys del Consejo se desvanecieron en el vacío, su carga robada, sus tripulaciones ejecutadas. Puestos de avanzada incendiados, estaciones destrozadas, mundos silenciados. Con cada ataque que asestábamos, nuestro imperio crecía. Se construían naves de guerra con acero robado. Colonias antaño abandonadas ahora prosperaban bajo nuestro estandarte. Cada conquista se convertía en combustible para la siguiente. Pero las incursiones eran solo el principio. Necesitábamos una campaña, una guerra no desesperada, sino deliberada.
Convoqué a mi consejo a la ciudadela de Bellis Prime, donde la corona negra colgaba ahora sobre la cámara del trono. Elra Vance, calculadora como siempre, su mente aguda siempre 2 pasos por delante. Cray, temerario y leal, con los ojos encendidos por sueños de gloria. Sever, el contrabandista convertido en almirante, pragmático y astuto, y Joranquel, el hijo del minero, ahora la voz del pueblo llano. Nos reunimos alrededor de la mesa vacía. El espacio del consejo centelleaba ante nosotros, resplandeciente de estrellas, rutas y fortalezas. Están fracturados, dijo Elra con voz fría como el acero. El consejo no está unido en su odio hacia nosotros. Algunos nos ven como una molestia, otros como una amenaza, pero todos nos subestiman. Esa es nuestra ventaja. Sever se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona. Entonces les quitamos lo que no protegen, les atacamos las entrañas, sistemas que consideran demasiado alejados de la guerra como para importarles. Para cuando se den cuenta de la amenaza, habremos forjado un reino de su propia carne. Cray dio un puñetazo en la mesa. Dejemos de hablar y empecemos a atacar. Ya hemos derrotado a sus flotas. Podemos hacerlo de nuevo. Demostrémosles que la humanidad no solo sobrevive, sino que conquista. Joran frunció el ceño con voz grave. ¿Y qué hay de la gente de esos mundos? Civiles, trabajadores, agricultores. ¿Los sacrificaremos por nuestro imperio? No son nuestra gente, dijo rotundamente. Si se resisten, son enemigos. Si se someten, son un recurso. No podemos permitirnos la debilidad. Sus ojos se volvieron hacia mí. El peso de cada decisión me oprimía el pecho. Atacamos, dije al fin, no a ciegas, no imprudentemente, sino con un propósito. Cada mundo que tomemos alimentará la siguiente guerra. Cada victoria nos acercará al corazón del Consejo. Forjaremos nuestro trono en sus estrellas. Una conquista a la vez. El primer objetivo fue Vera, un mundo del Consejo rico en agricultura, con escasas defensas, crucial para las líneas de suministro. Atacamos como un rayo, nuestras flotas destrozaron sus precarias defensas antes de que pudieran pedir ayuda. En la superficie, la resistencia era feroz. Agricultores convertidos en soldados, milicias luchando con desesperación. Pero la desesperación no podía compararse con la furia de la humanidad. Durante 3 días, los cielos de Vera ardieron. Campos que antes brillaban con el oro del grano estaban ennegrecidos por el fuego. Ciudades se derrumbaban bajo los bombardeos. Caminé por las ruinas, observando cómo los soldados humanos alzaban la corona negra sobre sus torres. La gente de Vera se arrodilló, algunos con odio, otros con los ojos hundidos. Los miré y no sentí nada. No eran mi gente. Eran un botín. Después de Vera llegó Draos, un mundo minero cuyas riquezas alimentaban la industria del Consejo. Esta conquista fue más sangrienta. La guarnición del Consejo luchó hasta el último hombre, y nuestra victoria quedó grabada en cadáveres. Cuando la corona negra se alzó sobre Dravis, fue sobre una ciudad de cadáveres. Cada victoria alimentó a la siguiente. Nuestras flotas crecieron. Nuestros ejércitos se engrosaron. Más colonias se doblegaron, algunas voluntariamente, otras bajo fuego enemigo. El perímetro del Consejo comenzó a fracturarse, su autoridad se desmoronaba donde caía nuestra sombra. Pero con cada conquista, sentía que la línea se difuminaba. ¿Éramos liberadores o conquistadores? ¿Importaba? La gente vitoreaba mi nombre como si fuera un rey. Pero los fantasmas de Querrión y Roth susurraban en mis oídos por la noche. El Consejo ya no podía ignorarnos. Contraatacaron a Draos, enviando una flota el doble de grande que la nuestra. Por primera vez, nos vimos superados. La batalla se prolongó durante días en los cinturones de asteroides, fuego y acero chocando en silencio. Nuestras naves fueron destrozadas, sus restos flotando como huesos en el vacío. El escuadrón de Siaarei fue casi aniquilado. Sever apenas escapó con la mitad de sus incursores. Pero no nos derrumbamos. Las armas de Elra, las terribles máquinas de guerra que construyó con ciencia robada del Consejo, cambiaron el curso de la situación. Lanzas de plasma,
cañones cinéticos, escudos reforjados con ingenio humano. Cada arma era rudimentaria, inestable, pero devastadora. Una a una, las naves del Consejo cayeron hasta que los supervivientes huyeron. Draos era nuestro, pero el precio fue alto. Miles de muertos. Naves perdidas sin posibilidad de reparación. Con cada victoria, sangrábamos más profundamente, y aún así el Consejo seguía llegando. Llegaron enviados de nuevo, esta vez no con ofertas, sino con advertencias. Nos llamaron tiranos. Dijeron que les estábamos dando la razón, que los humanos éramos demasiado violentos, demasiado peligrosos, demasiado indignos de las estrellas. Me reí en sus caras. Nos exiliaron porque temían en lo que podríamos convertirnos. Ahora ven lo que crearon. La humanidad no será negada. Ni por ti, ni por nadie. Su enviado les espetó: no están construyendo un trono. Están construyendo una tumba. Quizás tenían razón. Pero era una tumba a la que arrastraría a la galaxia conmigo si eso significaba que la humanidad se alzaba por encima de ella. Las campañas continuaron. Un mundo tras otro caían. Nuestros estandartes se extendían. Nuestras flotas crecían. Nuestros ejércitos se endurecían. El Consejo se fracturó aún más. Algunos mundos susurraban rebelión. Otros rogaban por más tropas para defenderse de nosotros. Y a pesar de todo, mi pueblo me veía no como un capitán, ni como un soldado, sino como algo más: emperador. Nunca pedí el título, pero me siguió a todas partes en Carrallon, en Bailis Prime, en Vera y Draos. Lo coreaban en las calles, lo pintaban en las paredes, lo gritaban cuando nuestras flotas regresaban de la batalla. Una parte de mí retrocedió. Era solo un hombre, roto y lleno de cicatrices, cargando con el peso de demasiados muertos. Pero otra parte de mí, la parte que ardía con el mismo fuego que nos había traído hasta aquí, lo aceptó. Si iba a ser emperador, que así fuera. Mejor un humano. Emperador que el perro encadenado de un consejo. Y, sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en la carne del Consejo, más sentía el precio. Ciudades quemadas, millones de desplazados, mundos enteros marcados por la guerra. Y aunque nos hacíamos más fuertes, no podía librarme de la pregunta que me atormentaba en el silencio de la noche. ¿Estábamos construyendo un trono o una P? Las estrellas volvieron a ser hostiles. Durante años, nuestro imperio se había expandido sin control, golpeando el espacio del Consejo como un cuchillo a través de la carne blanda. Mundo tras mundo se doblegaban bajo la corona negra, y por un tiempo pareció que nada podía detenernos. Pero las victorias engendran miedo, y el miedo engendra unidad. El Consejo, fracturado y dividido durante tanto tiempo, finalmente encontró una razón para mantenerse unido. Esa razón éramos nosotros. Los informes comenzaron a inundar Bailis Prime. Flotas reuniéndose no en la frontera, sino en el corazón del territorio del Consejo. Dreadnoughts construidos en astilleros secretos. Legiones criadas en mundos no tocados por la guerra. Armas de poder de las que solo habíamos oído hablar en susurros. El Consejo ya no subestimaba a la humanidad. Se preparaban para exterminarnos. Me quedé de pie ante la mesa hueca de la ciudadela de Bailis Prime, observando cómo los sistemas estelares se enrojecían mientras las fuerzas enemigas se ocultaban. Mi consejo estaba reunido. Elra, Severign, Crai, Joran. Sus rostros estaban marcados por la tensión. La voz de Elra era fría y cortante. Es inevitable. El Consejo lanzará una ofensiva unida. Si traen todas sus fuerzas, nuestro imperio no podrá resistirlo. Debemos adaptarnos. Sever se recostó, con los brazos cruzados, y su sonrisa burlona ocultaba inquietud. ¿Adaptarse? ¿Te refieres a huir? Eso no está precisamente en nuestro libro de jugadas. No podemos escapar del Consejo. Espetó Elira. Pero podemos hacerlos sangrar. Si marchan hacia nosotros, les costará más de lo que pueden pagar. Crai golpeó con el puño. Entonces que vengan. Los hemos vencido antes. Los venceremos de nuevo. Todos los hombres y mujeres bajo la corona están listos para luchar. Se ahogarán con nuestra furia. La voz de Joran sonó pesada y cansada. ¿Y qué pasa con la gente?
Capitán, ¿qué pasa con colonias que no pidieron esta guerra, pero que ahora arden por ella? Cada victoria alimenta nuestro imperio. Sí, pero cada conquista también lo llena de resentimiento. ¿Crees que todos se mantendrán leales cuando llegue el consejo? ¿O se volverán contra nosotros en cuanto huelan la debilidad? La cámara quedó en silencio. Joran había expresado la verdad que sentía que me corroía en las horas de silencio. Nuestro imperio había crecido rápido, demasiado rápido. El miedo y la rabia nos habían unido, pero el miedo y la rabia no duran para siempre. Bajo la corona negra, las grietas se extendían. Los miré a todos. El consejo vendrá. Eso, se aclara la garganta, es seguro. La pregunta no es si podemos sobrevivir, sino si podemos resistir lo suficiente como para ser sus iguales. Para lograrlo, necesitamos más que flotas y ejércitos. Necesitamos lealtad. Necesitamos unidad. La mirada de Elira se entrecerró. ¿Y cómo propones que la consigamos? Dudé solo un momento antes de responder. Le damos al pueblo algo más grande en lo que creer que el miedo. Ahora siguen la corona negra porque es fuerte. Pero si queremos sobrevivir a lo que viene, deben verlo como algo más que un estandarte. Deben verlo como el destino. Sebir rió entre dientes con tristeza. Así que, después de todo, dejarás que te llamen emperador. No respondí porque la verdad ya estaba escrita en la forma en que mi gente me miraba. Para ellos, ya no era solo el capitán Hal. Era el hombre que había desafiado al consejo, que les había dado el fuego cuando todo lo que conocían eran cadenas. Quisiera o no, yo era su emperador. Y si llevar esa corona significaba supervivencia, entonces la soportaría. La ofensiva del consejo llegó antes de lo esperado. Atacaron Draos, el mundo minero que habíamos tomado meses antes. Su flota era enorme. Dreadnoughts, portanaves, legiones de naves de guerra plateadas. Nuestras defensas resistieron durante días, pero el peso de su asalto fue abrumador. Para el quinto día, Draos estaba perdido. Observé los informes en silencio mientras nuestra flota regresaba con dificultad a Bellis Prime. El consejo no solo había tomado un mundo. Habían enviado un mensaje. El imperio de la humanidad no era intocable. Peor aún, rumores de rebelión comenzaron a agitarse en las colonias. Algunos resentían el constante derramamiento de sangre. Otros temían la venganza del consejo más de lo que creían en nuestro trono. En Carrallon, la cuna de nuestro imperio, las protestas se convirtieron en disturbios. Por primera vez, el imperio que había construido se sentía frágil. Fui a seguir adelante yo mismo. La ciudad estaba marcada, reconstruida de las cenizas, su gente endurecida por el fuego. Pero ahora esa misma gente lanzaba piedras a nuestros soldados, gritando por la paz. Caminé entre ellos, desarmado, mi presencia atravesando su ira. Sus voces se silenciaron mientras yo estaba de pie en las escaleras del antiguo palacio del gobernador bajo la bandera negra que habíamos izado años atrás. Lloran por la paz, dije, y mi voz se oyó entre la multitud. Lloran para que el consejo los perdone, para que los acepte de vuelta. ¿Pero no recuerdan lo que hicieron? ¿No recuerdan las cadenas, el abandono, la masacre? El consejo no quiere la paz. Quieren que nos borren. Si se arrodillan ahora, arrodíllense ante sus propias tumbas. La multitud guardó silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros me miraron con enojo, sin estar convencidos. Levanté el puño. Somos humanidad. Fuimos expulsados, traicionados, destrozados. Y aún así nos levantamos. El consejo cree que somos frágiles, pero nos temen porque conocen la verdad. Nunca volveremos a arrodillarnos. Ni ante ellos. Ni ante nadie. La ovación que siguió no fue tan estruendosa como lo habría sido antes, pero fue suficiente. Suficiente para recordarme que las palabras aún podían unirnos incluso cuando el miedo y la rabia flaqueaban. Pero las grietas dentro del imperio no se detuvieron en la gente. Se extendieron a mi consejo. Sever se inquietó, hambriento de más incursiones, más botín. Argumentó que deberíamos abandonar los mundos trono y convertirnos en depredadores, desangrando al consejo con ataques interminables. Elra replicó,
exigiendo que nos concentráramos en consolidar la ciencia y la tecnología que podrían cerrar la brecha entre nuestras flotas y las suyas. Cray presionó por ofensivas temerarias, cada una más peligrosa que la anterior. Y Joran habló más abiertamente del costo, de las vidas quemadas en nuestra búsqueda del trono. La tensión hervía. Un consejo tras otro terminaba en gritos, amenazas, casi violencia. Por primera vez, sentí que mi mando flaqueaba, no por enemigos externos, sino por la división interna. Y entonces llegó la traición. Sever se separó de nosotros. Tomó sus flotas de incursores y desapareció en el vacío, declarándose libre de la corona negra. Corrieron rumores de que estaba negociando con el Consejo, intercambiando lealtad por supervivencia. Cuando lo supe, la rabia me inundó como fuego. Sever había sido un ladrón, un contrabandista, un pícaro, pero había sido nuestro. Ahora era un traidor, y los traidores no pueden vivir. Reuní mi flota y lo perseguí por las estrellas. Durante semanas lo perseguimos a través de cinturones de asteroides y nubes de polvo hasta que finalmente lo acorralamos al alcance de Arian. La batalla fue brutal. Hermano contra hermano, naves humanas destrozándose en el vacío. Abordé su nave insignia yo mismo, abriéndole paso a sus guardias hasta que lo encontré en el puente. Sonrió mientras yo lo nivelaba. Le apunté con mi pistola. ¿Crees que eres diferente a mí, Hal? No lo eres. Solo eres un pirata que se pintó a sí mismo como rey. Y los reyes siempre caen. Le disparé donde estaba. Cuando regresé a Bellis Prime, me presenté ante el imperio y declaré la muerte de Severrón como una victoria. Pero por dentro, no sentía ningún triunfo. Solo el peso vacío de matar otra parte de nosotros mismos. La ofensiva del Consejo creció. Atacaron no con flotas individuales, sino con armadas. Cada victoria que habíamos obtenido parecía menguar a medida que su poder nos abrumaba. Y, sin embargo, la humanidad se negaba a doblegarse. Las armas de Elra se volvieron más terribles. Reactores inestables se convirtieron en bombas. Escudos tan volátiles que quemaban naves con la misma frecuencia con la que las protegían. Flotas de la locura lucharon como locos, lanzándose a batallas que ningún comandante en su sano juicio intentaría. Joan me unió al pueblo, recordándoles las cadenas que una vez llevaron, instándolos a resistir. Y yo, me convertí en el símbolo. No solo un capitán, no solo un líder, emperador. El título se pronunciaba abiertamente ahora. Ardía en los estandartes. Resonaba en los cánticos. Se transmitía en cada mensaje del imperio. Ya no lo negaba porque comprendía la verdad. El pueblo necesitaba más que un líder. Necesitaba una corona. Y por eso la llevaba. No como un regalo, sino como un arma. El Consejo volvería con más fuego, más flotas, más furia. Traerían toda su fuerza para aplastarnos de una vez por todas. Y cuando lo hicieran, estaría listo. Porque ya no luchaba como hombre. Luchaba como emperador. Y la humanidad ascendería a su trono o arrastraría a la galaxia al abismo con ella. La galaxia contuvo la respiración. Durante años, nuestro imperio había crecido, tallado a fuego y sangre. Desde las cenizas de Carion hasta la conquista de Bellis Prime, desde las incursiones en Vera hasta las minas de Draos, habíamos desafiado al Consejo Galáctico una y otra vez. Pero ahora, por fin, habían terminado de jugar. Los informes inundaban mi mesa de guerra. Flotas concentrándose en todas direcciones. Armadas formándose no solo de una especie del Consejo, sino de todas. Alienígenas que una vez discutieron y conspiraron unos contra otros, ahora estaban unidos, unidos no por la lealtad, sino por el miedo. Miedo a nosotros. La llamaron la Guerra de Purga. Una guerra no para derrotar a la humanidad, sino para borrarnos. Elra Vance estudió las proyecciones, su rostro pálido en el resplandor del mapa hueco. Sus números se empequeñecen a los nuestros 10 veces. Incluso con los astilleros de Bellis Prime y las minas de Draos, no podemos igualarlos. Cray golpeó su puño contra la mesa. Entonces no los igualamos. Los desangramos. Los rompemos hasta que se ahogan en su propia arrogancia. Joran Kell, siempre la voz del pueblo,
negó con la cabeza. ¿Y cuántos morirán por tu orgullo? Colonias enteras mueren de hambre bajo el peso de la guerra. Cada victoria que obtenemos nos cuesta más de lo que podemos permitirnos. Sus palabras tocaron una fibra sensible porque lo había visto yo mismo. El hambre, el agotamiento, los funerales interminables. Por cada vítor cuando alzábamos la corona negra, había 100 susurros de desesperación. Nuestro imperio era fuerte, pero estaba sangrando. Me quedé en silencio, dejando que sus voces chocaran. Entonces puse las manos sobre la mesa y dije la verdad. Nadie quería oírla. Vienen a exterminarnos. No hay paz, ni rendición, ni compromiso. O nos mantenemos firmes o la humanidad deja de existir. Esto no es orgullo. Esto es supervivencia. La cámara quedó en silencio. Ni siquiera Joran, a pesar de todas sus dudas, pudo negarlo. Nos preparamos, dije. Cada nave, cada soldado, cada niño con edad suficiente para sostener un rifle. No nos dispersaremos. No huiremos. Nos mantendremos en el trono que hemos construido. Y la galaxia se desmoronará contra nosotros. Los preparativos comenzaron de inmediato. Bebelis Prime se convirtió en la forja de la guerra. Sus cielos estaban negros de humo. Sus fábricas rugían día y noche, produciendo armas, armaduras y naves de guerra. Cada trozo de metal se fundía, cada mano se ponía a trabajar. Niños entrenados en las ruinas de viejos parques, con rifles en sus manos en lugar de juguetes. Los agricultores se convertían en soldados. Los científicos se convertían en ingenieros de la muerte. Colonias enteras volcaban su fuerza en causa. Y aún así, no parecía suficiente. Y Laiche vino a mí una noche, con los ojos iluminados por un brillo febril. No podemos ganar por números, pero hay otras maneras. El Consejo tiene armas. Superarmas. Puedo replicarlas. Puedo empeorar algo. La miré fijamente, viendo un borde de locura en su sonrisa. ¿Y cuánto costará? Todo, susurró. ¿Pero no es eso lo que ya estamos gastando? No le di permiso. Tampoco la detuve. Una parte de mí sabía que podríamos necesitar sus monstruos antes del final. La ofensiva del Consejo comenzó en el borde. 300 naves descendieron sobre la estación Archon, un centro de suministro para nuestras flotas. Los defensores lucharon hasta el final, pero fueron ahogados por el fuego. Los supervivientes susurraban sobre armas del Consejo que destrozaban escudos como papel, que derretían naves enteras en segundos. Días después, 1000 naves atacaron Vera. La batalla duró 2 semanas. Cuando nuestra flota llegó, Beira era ceniza. Sus campos ardían en negro, sus ciudades arrasadas, su gente masacrados. Cada informe apretaba el cerco. El Consejo no estaba atacando nuestra fuerza. Estaban desmantelando todo a nuestro alrededor, aislándonos, matándonos de hambre. Su objetivo final estaba claro. Bebelis Prime, nuestro trono. El día llegó como un trueno. Los exploradores informaron de la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Miles de naves se extendían por el vacío como un muro viviente de plata. Dreadnoughts, portanaves, cruceros, escoltas, todos unidos bajo un mismo propósito: borrar a la humanidad. Me encontraba en la cubierta de mando del Reino de Hierro, ahora reconstruido y reforjado una docena de veces, con cicatrices pero intacto. A mi alrededor, la flota formaba filas. Cientos de naves humanas. Cada una era un milagro de supervivencia y desafío. Superados en número, en armamento, pero no en voluntad. Cray estaba a mi lado, con una sonrisa feroz. Parece que toda la galaxia vino a matarnos. Entonces démosles una razón para que nos recuerden. Dije. La primera oleada golpeó como una tormenta. Las naves del Consejo irrumpieron en el sistema. Sus armas destrozando el vacío. Nuestra red de defensa se iluminó. Cañones orbitales disparando. Tormentas de misiles surcando la oscuridad. Explosiones florecieron como soles al colisionar naves. Escudos destellaron y cascos se desgarraron. La lluvia de hierro se precipitó en el corazón. Cañones llameantes, destrozando fragatas y destructores. Escuadrones de la manía lucharon como lobos,
serpenteando entre las líneas enemigas, embistiendo naves cuando sus cañones fallaban. Pero por cada nave del Consejo que destruíamos, 3 más ocupaban su lugar. Su número era abrumador, su disciplina inquebrantable. En tierra, Bellis Prime se convirtió en un campo de batalla. Cápsulas de desembarco llovieron del cielo, descargando tropas alienígenas en las ciudades. Las calles se convirtieron en campos de exterminio. Los civiles lucharon con rifles, cuchillos, con las manos desnudas. La corona negra sobrevoló cada barricada, cada tejado, cada torre en ruinas. Los informes llovieron. Distritos enteros perdidos, ejércitos invadidos, nuestras líneas cediendo. Sin embargo, la humanidad seguía luchando. Al tercer día, Elra desató su arma. Un cañón sin igual. La galaxia había visto, construida con ciencia prohibida, impulsada por reactores inestables. Al disparar, destrozó un dreadnought del Consejo de un solo disparo, destrozándolo desde dentro. La onda expansiva vaporizó media flota. La ovación que siguió fue ensordecedora. Pero el precio fue peor. El arma se sobrecargó, detonando en una explosión que consumió una docena de nuestras naves. Elra se quedó frente a mí después, con el rostro hundido. Nos di una victoria, susurró. Pero también nos condené. No podía negarlo. Al quinto día, Bellis Prime ardía. Continentes enteros eran una llama. Océanos hirviendo bajo bombardeos orbitales. Nuestras flotas estaban destrozadas. Nuestros ejércitos se desangraban. El Consejo se acercaba, apretando su cerco alrededor de nuestro trono. Y aún así resistimos. Cada hora que resistimos era otra herida en su orgullo. Cada calle que defendíamos, cada nave que nos negábamos a abandonar, era prueba de que la humanidad no podía ser borrada. Craig vino a mí entonces, con sangre en el rostro, su sonrisa tan feroz como siempre. ¿Esto lo es? ¿No lo es? ¿El principio o el final? Dije. Se rió, negando con la cabeza. Siempre estuvo loco, capitán. Pero si este es el final, que sea uno que nunca olviden. La nave insignia del Consejo entró en órbita al séptimo día, un acorazado más grande que cualquier otro anterior, sus cañones destrozando las últimas defensas. Supe entonces que la batalla no podía ganarse, pero podía terminarse. Roth me había enseñado una vez que el sacrificio era el arma más afilada de todas, y ahora era mi turno de blandirlo. Ordené a la lluvia de hierro que avanzara, directo al corazón de la flota del Consejo. Cada cañón disparó, cada misil se lanzó, nuestra nave rugió en el vacío como una bestia en sus ataques mortales. El fuego enemigo nos destrozó, destrozando nuestro casco, matando a la tripulación por docenas. Aún así, seguimos avanzando. La nave insignia del Consejo se alzaba ante nosotros, sus cañones llameantes, sus escudos relucientes. Di la orden. Embiste. La lluvia de hierro avanzó a toda velocidad, con los motores al rojo vivo. Cray rió como un loco, llevándonos directo al corazón del monstruo. El impacto sacudió las estrellas. Nuestro casco atravesó el suyo. El vacío se llenó de fuego y metal chirriante. Las alarmas chillaron. Los incendios rugieron. La cubierta se derrumbó a mi alrededor. En esos momentos finales, vi a mi gente. Niños con rifles, mineros con cuchillas, soldados con fuego en la mirada. Vi las cenizas de Carrion, los estandartes de Bellis Prime, el sacrificio de Roth, la traición de Severin. Vi humanidad. Y supe la verdad. No habíamos construido un trono de paz ni de misericordia. Habíamos construido un trono de fuego, un trono que la galaxia jamás podría olvidar. La lluvia de hierro detonó, su reactor destrozó la nave insignia del Consejo en un resplandor cegador. La onda expansiva atravesó el campo de batalla, destrozando naves, dispersando flotas, silenciando el vacío en un instante terrible. Y luego solo hubo silencio. Si la humanidad sobrevivió, no lo sé. Si Bellis Prime seguía en pie o si el Consejo finalmente terminó lo que comenzaron, no puedo decirlo. Pero sé esto. La galaxia nunca olvidará el día en que la humanidad respondió al exilio construyendo su propio trono. No con piedad. No con paz,
sino con sangre, fuego y desafío. Y eso fue suficiente. El fuego se apagó, pero las cicatrices permanecieron. Cuando la lluvia de hierro detonó dentro de la nave insignia del Consejo, la onda expansiva atravesó las flotas de ambos lados. Decenas de naves se hicieron añicos al instante, otras flotaron a la deriva. Inutilizadas, con sus cascos agrietados, sus tripulaciones gritando al vacío. Por un terrible instante, las estrellas mismas parecieron enmudecer. Entonces, el silencio se rompió. La armada del Consejo, vasta y terrible, flaqueó. Su nave insignia había desaparecido. Su formación se hizo añicos. En ese momento de caos, lo que quedaba de nuestras flotas atacó con una furia nacida de la desesperación. Los escuadrones de la locura se lanzaron a la brecha, muriendo la mitad en la carga. Elra desató todas las armas que le quedaban. Sus cañones rugieron, sus experimentos destrozaron los escudos enemigos como fuego a través del papel. Joran reunió a las fuerzas terrestres, convirtiendo las calles de Bellis Prime en una fortaleza de sangre. El Consejo, a pesar de todo su poder, se desintegró. No del todo, no decisivamente, pero lo suficiente. Cuando amaneció sobre Bellis Prime, sus flotas habían desaparecido, retirándose a la oscuridad. El mundo trono aún ardía, sus ciudades reducidas a cenizas, su gente marcada para siempre. Pero seguía en pie, y la humanidad aún respiraba. El capitán Hal, el emperador Hal, había fallecido. Su cuerpo se perdió entre los restos de la lluvia de hierro. Sin embargo, su nombre perduraba. Los susurros se extendieron por las calles en ruinas, en los labios de soldados, refugiados, niños. Hal había dado su vida para doblegar al Consejo. Había demostrado que la humanidad jamás sería exterminada. Se había convertido en algo más que un hombre. Se había convertido en una leyenda. En las semanas siguientes, el imperio se tambaleó entre la supervivencia y el colapso. Nuestras flotas estaban destrozadas. La mitad de nuestras colonias ardían, millones de muertos. El Consejo estaba herido, pero no destrozado. Sus enviados ya susurraban sobre otra guerra, una venganza aún por venir. Pero algo había cambiado. La galaxia nos había visto resistir. Habían visto al Consejo flaquear. Y por primera vez en la historia, la humanidad no era una paria, ni una curiosidad, ni una exiliada. Éramos un poder sangriento, roto y terrible, pero un poder al fin y al cabo. La corona negra ondeaba sobre las ruinas de Bellis Prime, alzada no por las manos de Hal, sino por quienes lo sobrevivieron. Croy, con cicatrices y cojeando, juró continuar el legado de su capitán. Elra, con su brillantez oscurecida por el peso de lo que había construido, dedicó su mente a reconstruir lo que habíamos perdido. Y Joran, cansado y atormentado, se convirtió en la voz del pueblo, recordándoles el precio que habían pagado y las cadenas que habían roto. Juntos apenas mantuvieron unido el imperio. Los años posteriores a la muerte de Hal no fueron benévolos. Bellis Prime nunca sanó del todo. Sus océanos servían de cicatrices, sus cielos se oscurecían por la ceniza. Carrallon, la cuna de nuestra rebelión, volvió a caer en la ruina, y su gente se dispersó. Draos se desplomó en la rebelión. Sus mineros, alzándose contra el imperio que reclamaban, se habían vuelto tan crueles como el Consejo. Por un tiempo, pareció que la humanidad se devoraría a sí misma. Y, sin embargo, resistimos porque la leyenda de Hal perduró. Cada niño nacido bajo la corona negra creció escuchando la historia. El hombre que había desafiado al Consejo. El capitán que se había alzado del exilio a emperador. El guerrero que había estrellado su nave contra un dreadnought y había encendido las estrellas con fuego. Su nombre se convirtió en una oración, una maldición, un arma. Recuerda, Hal, decían en las trincheras. Lucha como el granizo, susurraban en las fábricas. Muere como el granizo, juraban en los campos de batalla. El Consejo temía ese nombre. Lo pronunciaban en voz baja como si llevara fuego. Y quizás así fuera. Pasaron décadas. La humanidad se reconstruyó, no en paz, sino en guerra.
Los astilleros de Belis Prime rugieron de nuevo, más fuertes que antes. Nuevas flotas surgieron, más elegantes, más letales, forjadas a partir de las lecciones que Hal nos había enseñado. Las colonias, antaño rebeldes, estaban unidas por el hierro y la sangre. La corona negra se extendió, no como un frágil estandarte de desafío, sino como el sello de un imperio que la galaxia ya no podía negar. El Consejo nunca lanzó otra purga. Quizás no pudieron. Quizás no se arriesgarían a otra herida como Bellis Prime. O quizás finalmente comprendieron la verdad. La humanidad nunca se arrodillaría. En cambio, observaron, susurraron, esperaron, y la humanidad también esperó. Porque el imperio de Hal ya no era de supervivencia, sino de ambición. Su trono, construido con fuego y sacrificio, seguía en pie. Y aunque él ya no estaba, sus sucesores llevaron el anhelo adelante. Recuerdo la última vez que estuve bajo la corona negra siendo un anciano, con el cuerpo destrozado por años de guerra. Joankel había muerto hacía mucho tiempo, su voz silenciada por el peso de la política. El Ravance se había desvanecido en sus laboratorios, su mente consumida por los horrores que había construido. Cray, loco, imprudente. Cray había caído en batalla, riendo mientras atravesaba una flota del Consejo con solo rabia. Yo era uno de los últimos que quedaban. El trono seguía en pie, vacío, pero eterno. El trono de Hal. No de oro, ni de joyas, sino de hierro y fuego. No era hermoso. No era misericordioso, pero era nuestro. Pensé entonces en Hal, no como emperador, ni como leyenda, sino como el hombre que una vez conocí, el capitán que caminó sobre las cenizas de Carion, que alzó la corona negra sobre las ruinas, que nos condujo a la locura y a la gloria por igual. Nunca había querido un trono. Había deseado sobrevivir, pero al luchar por sobrevivir, nos había dado un imperio. Y quizás ese era el trono más verdadero de todos. La galaxia nunca nos perdonaría. No de verdad. El Consejo nunca olvidaría el fuego que habíamos desatado. Pero tampoco nos borrarían, porque Hal había tallado nuestro lugar en las estrellas con su propia sangre. Y mientras la corona negra ondeara, mientras la humanidad respirara, su trono perduraría. No en piedad, no en paz, sino en desafío. Siempre en desafío. Generaciones después, cuando mis huesos eran polvo y el imperio había crecido más allá de lo que pudiéramos haber soñado, los niños aún susurraban la historia, no como historia, sino como mito. La historia del hombre expulsado por la galaxia. El capitán que se convirtió en emperador. El exiliado que construyó un trono. Susurraban su nombre con asombro y miedo. Salve. Y en sus susurros, sabía la verdad. Habíamos sido proscritos por el Consejo Galáctico. Habíamos respondido construyendo nuestro propio trono. Y al final, ese trono no era solo salve. Era el trono de la humanidad para siempre.